Ya. ¿Qué tal? Hoy día vamos a hablar sobre los conceptos clave en la historia en el programa de Diploma IB. Para ello hemos contado con el apoyo del profesor José Sánchez y mi persona, Rosa María Mondragón. Entonces comenzaremos a analizar los 6 conceptos clave. Como le mencionaba, el programa de diploma plantea 6 conceptos vitales para la comprensión de cualquier hecho histórico, que son 6: cambio, continuidad, causa, consecuencia, importancia y perspectiva. Es decir, que a partir de la fecha, todo hecho histórico que analicemos, ¿no?, tendrán que tener en cuenta estos 6 conceptos clave. José. Efectivamente, Rosa María. Los conceptos claves, como su mismo nombre lo dice, son claves e importantes para comprender los sucesos del devenir histórico. Esta comprensión de estos conceptos claves nos permitirá entender cómo a través de la historia podemos ver cómo estas sucesiones de hechos, batallas, conflictos nos permiten ver tanto el pasado, el presente y proyectarnos al futuro. Esa es su importancia. Muy bien, pasaremos a analizar el primer concepto clave, cambio. Como dice ahí, es una conversión, una transformación de un estado, un valor a otro. En la imagen vemos dos mujeres, una del siglo XVII, XVIII, principio del XIX, que es la tapada limeña, y en el otro una mujer de la actualidad. Como te das cuenta claramente hay un cambio principalmente, una de sus evidencias de la vestimenta. La tapada limeña era una mujer que no podía salir a la calle, ¿no?, vista, entonces tenía que taparse, ¿no?, cubrirse parte de la cara para salir, y eso también implicaba, ¿no?, una pérdida de derechos. En cambio, en la actualidad, si bien la mujer tiene otra forma de vestir, también sus derechos de salir, participar en la vida política, económica y social han cambiado, ¿no? Es mucho más independiente. José. Sí, efectivamente, Rosita, como vemos en este cuadro de Pancho Fierro, ¿no? La tapada limeña, inclusive hasta la actitud, ¿no? En el cuadro de mi izquierda se la ve pues tapada, reprimida, oculta, ¿no? En cambio, en la derecha, en la foto femenina del 2020, pues se ve una mujer con otra actitud, ¿no? Ahí se ve un cambio, ¿no? Se ve más segura de sí misma, tiene una visión a futuro. Si tomamos un ejemplo de la actual epidemia del COVID-19, algo que ha cambiado y creo que lo estamos viendo nosotros, queridos amigos, es la educación, ¿no? Estamos pasando de una educación presencial, ¿no? Alumno-profesor, una especie de dictado, a la llamada educación online y a la llamada educación virtual, ¿no? Entonces estamos viendo pues unos grandes cambios, ¿no?, que están provocando estos sucesos históricos, aunque trágicos, ¿no?, como es el caso de la pandemia. Claro, y va a ser un cambio porque si bien vamos a volver a las aulas en un tiempo, sin embargo, la fuerza de la educación a distancia se va a mantener, ¿no? Inclusive van a salir nuevas universidades, ya quizás escuelas que solo tengan este sistema educativo. Muy bien. Otro concepto es causa. El concepto causa es entendido como una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué sucede un hecho histórico? ¿Cuál fue su origen? ¿Cuáles fueron los factores que determinaron que sucediera? En el ejemplo, por ejemplo, ahí está, se ve la evolución. ¿Qué permitió la evolución? Hay muchos factores que permitieron la evolución humana. Una de ellas es pasar de ser cuadrúpedo a ser bípedo, ¿no?, que se dio más o menos en los Australopithecus. Otro fue el aumento de la capacidad cerebral, que tiene muchos factores para que se hayan dado. Uno de ellos, por ejemplo, es la cocción de las carnes al fuego, ¿no?, que permitió obviamente la absorción de mayor cantidad de proteínas. Y así una gran cantidad de factores que van a permitir que el hombre pase del Australopithecus hasta el Homo sapiens sapiens. José. Efectivamente, Rosita. Justamente en los cursos de historia, ¿no?, vemos las causas de grandes acontecimientos políticos, económicos, sociales. Por ejemplo, una de las causas de la Primera Guerra Mundial fue otro acontecimiento, ¿no?, en este caso las revoluciones industriales, ¿no? Si no hubiera revoluciones industriales, ¿no?, o el surgimiento de nuevas tecnologías, tal vez no se hubiera producido, no se hubiera explicado, ¿no?, un hecho histórico como fue la Primera Guerra Mundial, que utilizó mucho de la tecnología, ¿no?, en este caso para el empleo de la guerra. En el caso del COVID-19, una de las causas de la pandemia, de las múltiples causas que se explican por qué tenemos esta pandemia, ¿no?, es precisamente los experimentos biológicos, ¿no?, o genéticos que se hicieron en animales, ¿no?, y al parecer de manera clandestina, ¿no?, o que no estaban sujetos a control gubernamental. Muy bien, José. Entonces vamos a pasar a otro concepto que es consecuencia, que tiene que ver un poco con el impacto, cómo el hecho histórico, qué impactó, ¿no?, qué cambios se produjeron, qué resultados obtuvieron. En el ejemplo se ve el sedentarismo. El sedentarismo fue la causa de dos
de dos descubrimientos, ¿no? De la gran revolución agrícola del Neolítico, ¿no? Y de la capacidad del hombre de adaptarse, ¿no? De a domesticar animales. Entonces, esta domesticación de plantas y animales obligaba al hombre a permanecer en un estado, en un lugar específico, dejando el nomadismo y pasando al sedentarismo. José. Efectivamente, Rosita, acá se ve, pues, ¿no? Como este paso, nuestra transición a lo que es el inicio de nuestra civilización, ¿no? La vida en las ciudades, en los pueblos, el sedentarismo, ¿no? Y una consecuencia, si lo traemos a la actualidad, y volviendo al tema de las ciudades y del sedentarismo, es como estas cuarentenas necesarias y sanitarias que nos han impuesto, nos han afianzado el sedentarismo, ¿no? En este caso, el control social, ¿no? Ya no podemos salir en las ciudades, tenemos un control político, un control económico, ¿no? Que es una consecuencia precisamente de esta epidemia, ¿no? Muy bien. No, y también la consecuencia económica, ¿no? Se dice que este COVID nos va a dejar un gran nivel de desempleo, ¿no? Caídas en los PBI, que va a causar una recesión mundial. Entonces son las consecuencias, no como el COVID, ¿no? El acontecimiento que va a seguir aparentemente va a ser una recesión económica. Se resuelva en el momento que se resuelva, ¿no? Así es, Rosita. Y otra consecuencia creo que sería el fin de la globalización, ¿no? Que creo que ya lo estamos viviendo. Muy bien, ¿no? Otro concepto que es muy complejo de entender es la continuidad. Como su término dice, es continuar algo. Es un término que se refiere al vínculo que se mantiene aquellas cosas en el futuro, ¿no? Por ejemplo, ahí se plantea, ¿no? Vemos el virreinato, inicio de la República, y en el medio una imagen de esclavos. Si bien cuando San Martín proclamó la independencia, dijo que desde ese momento somos libres, ¿no? Somos libres e independientes por la voluntad de la causa que Dios defiende, solo fue para los criollos, porque los esclavos mantuvieron, ¿no? Este lazo de esclavitud con sus dueños hasta ¿no? Hasta más o menos 30 años después de la independencia, ¿no? Recién con el boom del guano se pudo pagar, ¿no? A los hacendados y comprar la libertad de estos esclavos. Otro ejemplo claro también es la situación de los indígenas, ¿no? Las poblaciones amazónicas, porque el historiador Carlos Contreras afirma que inclusive en la República se agudizó la discriminación y el racismo. Por lo tanto, podríamos decir que la discriminación es una continuidad, ¿no? En el proceso emancipador, porque no se eliminó, no cambió, sino se mantuvo, inclusive se agudizó. José. Efectivamente, Rosita, muy buen ejemplo has dado, ¿no? El caso de la esclavitud, ¿no? Que inclusive, a pesar del tiempo, en algunos países todavía existe, ¿no? O ha cambiado de forma, ¿no? De formato, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, en la minería ilegal, ¿no? Hay niños esclavos, en las guerras en el África, ¿no? Niños que son obligados prácticamente como esclavos de guerra, ¿no? Y como muy bien dijiste, ¿no? Efectivamente, es la continuidad de actitudes o acontecimientos históricos, ¿no? Si pudiéramos ver un caso ahorita de continuidad también, creo que todos lo hemos sufrido y que viene pues en nuestro caso desde, no sé si desde el Tahuantinsuyo, pero al menos sí de la República, que está graficado en el libro de Alfonso Quirós, Historia de la Corrupción en el Perú, es precisamente eso, ¿no? La corrupción, ¿no? La corrupción existió, existe y me parece que seguirá existiendo, ¿no? Mientras no haya los adecuados controles del Estado, ¿no? Continúa la corrupción a pesar de las etapas históricas. Si hablamos del COVID, ¿no? Una continuidad entre la pandemia de la gripe española y la actual, la COVID-19, es el descuido del sistema de sanidad, ¿no? En ambos se agudizaron las muertes porque no había un buen sistema de sanidad, ¿no? Efectivamente. Sí. Y podemos verlo en el país, ¿no? La gran cantidad de muertes se debe pues porque nunca estuvimos preparados para una pandemia, ni siquiera estuvimos preparados para atender pues casos de tal magnitud, ¿no? Entonces nuestro sistema de salud ha colapsado. No porque no haya dinero, ¿no? Porque la corrupción también se ve acá, sino porque no se mejoró. Bueno. Muy bien, vamos a pasar a otro concepto que es vital en el estudio de la historia. La palabra perspectiva tiene que presentarse tanto en sus monografías y en los cursos de historia, o sus trabajos internos en los trabajos de historia, o en sus respuestas tipo ensayo, ¿no? Pero ¿qué es perspectiva? Son puntos de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto. Por ejemplo, aquí hay 3 conceptos sobre el ser humano, ¿no? Vamos a leer de Rousseau y de Maquiavelo. Para Rousseau el hombre es naturalmente bueno, es la sociedad que lo corrompe. En cambio Maquiavelo tiene otra perspectiva, dice el hombre es malo por naturaleza, a menos que le precisen hacer bueno. Entonces, como nos damos cuenta,
los analizan el mismo hecho o al mismo sujeto, el hombre, sino cada uno tiene su propia perspectiva sobre este. José. Sí, efectivamente, Rosita, como tú lo has dicho, esta es otra de los conceptos claves e importantes, ¿no? En la historia, que es la perspectiva, ¿no? El punto de vista, ¿no? Como tú muy bien has dicho, ¿no? ¿Cuál es mi punto de vista sobre... Primero, en el caso del COVID-19, hay varias perspectivas, podemos decir, sobre el origen, ¿no? Unos científicos tienen su perspectiva, su punto de vista de que nació en un laboratorio de Wuhan, ¿no? Inclusive, o Norteamérica, ¿no? O sea, fue un arma política, fue creado como un arma de bioterrorismo, ¿no? Tiene un origen artificial, por así decirlo. Otros científicos tienen otro punto de vista, que el origen del virus es natural, es por zoonosis, ¿no? Que se transmitió naturalmente, ¿no? De murciélagos, otros dicen del pangolín, ¿ves? Es otra perspectiva, ¿no? Hacia los seres humanos, ¿no? Son distintos puntos de vista sobre sucesos históricos. Inclusive hay perspectivas políticas sobre el COVID, ¿no? Mientras el Así presidente es. norteamericano de Trump acusa a China, ¿no? Que desde ahí surge la enfermedad. En cambio, Xi Jinping, el líder político chino, afirma que esta enfermedad fue traída por soldados que llegaron más o menos entre septiembre y octubre a Wuhan. Entonces, hay dos perspectivas políticas, ¿no? Ya por un trasfondo, ¿no? De intereses geopolíticos. Muy, Efectivamente, muy sí. bien. El siguiente es la importancia. Uno dice, un hecho es importante, ¿no? Es conveniente aclarar o tenerlo como prioridad. En la historia no todos los hechos son importantes. Por ejemplo, si hablamos de Miguel Grau, nunca analizamos o preguntamos cuándo se casó o cuándo nació su primer hijo, sino lo más importante del análisis para la historia, ¿no? De Miguel Grau fue su participación en la batalla de Angamos. Y como ven en la imagen, es ¿no? La imagen de la proclamación de nuestra independencia, que fue el 28 de julio de 1821. Pero para otros, una fecha más importante que esta puede ser, ¿no? El 1824, en diciembre, cuando nosotros ganamos la batalla de Ayacucho y consolidamos nuestra independencia, ¿no? Entonces, ¿no? Según lo conveniente, ¿no? A veces la corriente historiográfica define qué hecho estudiar y qué hecho de repente no no utilizarlo a profundidad. José. Efectivamente, Rosita, ¿no? A veces la importancia tiene que ver mucho con la conveniencia, ¿no? Política de los estados. Por ejemplo, para el estado peruano de repente no es importante o no es conveniente estudiar a profundidad o realzar la rebelión de Tupac Amaru II, porque fue una rebelión indígena, no sé, por criterios racistas, etcétera, ¿no? Pero sí es más importante o más conveniente estudiar y realzar la guerra del Pacífico, ¿no? Porque fue una guerra dirigida por, no sé, por portugueses, ¿no? Por el Estado peruano, ¿no? Etcétera, ¿no? O la independencia misma, ¿no? Que fue dirigida por los criollos, ¿no? Entonces esto también tiene como un sesgo, ¿no? ¿Es más importante o es más conveniente para la historia oficial? Igual, ¿no? Así es. En la historia del COVID la importancia va a radicar mucho de los intereses políticos, ¿no? Por ejemplo, definir la causa inclusive, ¿no? ¿Qué va a causar, ¿no? Porque justamente, ¿no? Hay una lucha geopolítica de poder entre China y Estados Unidos, ¿no? Y ya la historia nos narrará pues cuál, ¿no? Cuál fue la importancia. Quizás al final la importancia del COVID-19 sea el cambio, ¿no? Del liderazgo mundial, que pase de las manos de Estados Unidos a China. Creo que con eso hemos, ¿no? Asuelto algunas dudas sobre los conceptos clave. José. Sí, efectivamente, ¿no? Y esperamos para otra vez seguir pues con más temas de historia. Gracias. Gracias.